damos a ti toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Señor, gracias porque podemos proclamar cuán grande eres tú. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Nada más importa, Dios mío. Tu presencia es con nosotros. Señor, dijo Juan el Bautista, viene detrás de mí uno que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Padre, Señor, gracias por Jesucristo, tu amado Hijo, porque Él ha venido, Señor, a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias porque estamos reunidos en tu nombre. Bendice este tiempo en el cual, Dios mío, vamos, Señor, a estar delante de tu palabra y delante de esta mesa que tú presides y que has preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, glorifícate y derrama gracia sobre nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Mi amada hermana, quería, mis hermanos, completar la segunda parte de la palabra de Dios que habíamos compartido hace unos 15 días en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, tocante al comienzo del reinado de Josafat. ¿Se acuerda usted? Josafat, rey de Judá. Y quisiera recordar algunas cosas que seguramente ya hablamos, que las tenemos claras en nuestro corazón, pero que de parte del Señor nos va a hacer bien recordarlas para continuar con el tema en esta mañana. Así que quiero compartir en Segunda de Crónicas, capítulo 17, mis amados. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. En la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 17:1 dice la palabra del Señor: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Amén. Hasta aquí habíamos leído, hermanos queridos, el pasaje hace unos 15 días, como decíamos. Y para entrar en tema, nosotros sabemos, ya lo hemos repetido, lo hemos hablado algunas veces, que luego del reino, luego que Salomón murió, el reino se dividió en dos partes, y 10 tribus, de las 12 tribus, 10 se ubicaron al norte y 2 se ubicaron al sur. Así que las 10 tribus del norte constituyeron el reino de Israel y las 2 tribus del sur, como recordamos, el reino de Judá. Así que la palabra nos acerca al comienzo del reinado de Josafat, allí en la nación de Judá. Mientras que Israel estaba gobernada por un rey malvado que nosotros conocemos, del cual tenemos idea a través de la palabra de Dios, llamado Acab. Sí, un rey casado con una mujer pagana, Jezabel, y ambos gobernaban el reino de Israel en rebeldía, en contra, absolutamente en contra de la voluntad de Dios. Esto nosotros lo sabemos. Así que en estos primeros versículos del capítulo 17, la palabra nos hace entrar en el conocimiento del rey Josafat, de cómo él comenzó a reinar, y nos muestra, mis amados, como habíamos dicho, la calidad de vida espiritual, podríamos decir, con la cual Josafat estuvo dispuesto a servir a Dios y a servir a su pueblo. ¿Sí? De tal manera que el Señor confirmó el reino en su mano. Versículo 5 dice: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos centramos en el conocimiento de esta palabra, podríamos pensar, como hemos dicho, que Josafat estaba lo suficientemente preparado. ¿Se acuerda que decíamos? Era un joven que seguramente se había preparado convenientemente. Su padre, el rey Asa, un rey piadoso, seguramente lo había preparado en su adolescencia, en su juventud, para lo que sería el próximo gobierno que él tendría que estar a cargo allí en el reino de Judá.
Pero aunque él recibió conocimiento desde muy joven, nosotros lo que vemos en la palabra, hermanos, que desde el comienzo Josafat no se conformó, como habíamos dicho, no consideró suficiente su preparación, su compromiso, sino que procuró seguir preparándose y fortaleciéndose para lo que Dios le había encomendado. Esto está muy claro a partir del versículo 1. Dice, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿Sí? Así que Israel aquí representa la rebeldía, la idolatría, la vida y la voluntad del hombre alejada de Dios. Gracias, hijo. La vida y la voluntad del hombre alejada de Dios. Israel representaba para el rey Josafat un verdadero peligro político, militar y sobre todo un peligro espiritual para la nación de Judá. Así que en el versículo 2 vemos cómo él se prepara, cómo él comienza a fortalecerse en su servicio a Dios. Dice que Josafat, versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Es decir, no se quedó con lo que él ya había aprendido, sino que procuró diligentemente fortalecer el territorio en el cual Dios lo había puesto. Para eso fortaleció las ciudades en todo el territorio y mire el detalle, se acuerda que lo habíamos mencionado, fortalece las ciudades de la tierra de Efraín, es decir, al norte del reino de Judá, las ciudades que estaban en la frontera, ¿sí? Las ciudades que estaban en la frontera, las que estaban más expuestas a los ataques del enemigo, las que podían ser sorprendidas por algún ataque enemigo, él también se ocupó de fortalecerlas, mis amados hermanos. Así que la palabra dice en el versículo 3 que por todas estas cosas Jehová estuvo con Josafat. Primera parte del versículo 3, ¿sí? De tal manera que Josafat en cada una de las cosas que hizo, cada uno de los pasos que dio, cada tarea que él hizo de parte de Dios en el servicio al pueblo como rey, Dios lo bendijo. Jehová estuvo con Josafat. ¿Qué quiere decir? Que a cada momento, a cada paso de su servicio a Dios, Dios estuvo con él. ¿Sí? No solo fue prosperado en todo lo que él hizo, sino que lo que él hizo fue para gloria de Dios. Es decir, Dios se glorificó en la vida y en la obra que este rey Josafat hizo. Por eso en el versículo 5 dice que Dios finalmente confirmó el reino en sus manos. Amén, mis amados hermanos. Vamos entendiendo, hasta aquí vamos repasando, ¿sí? Así que esto, hermanos queridos, no fue algo que Josafat pudo sacar del bolsillo, algo que fue improvisado. Este resultado de poder haber fortalecido todo el reino y de que Dios estuvo con él, este fruto que es claramente visible en la palabra de Dios, es justamente el resultado de la conducta que él tuvo como siervo de Dios. Y la conducta que él tuvo como siervo nos la revela la palabra en los versículos 3 y 4. Dice, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Por qué había fruto? Justamente por esto. Porque Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre y porque Josafat anduvo en los mandamientos del Señor. Ya habíamos explicado qué quería decir que anduvo en los primeros caminos de David. ¿Se acuerda usted? Cuando la Biblia nos muestra los postreros caminos de David, son feos, dolorosos, malos. Sí, el rey David cayó en pecado de adulterio, en pecado de homicidio a causa de Betsabé. Pero sus primeros caminos fueron caminos gloriosos, caminos de fidelidad, ¿sí? En la cual él anduvo en una profunda comunión, en dependencia de Dios, en fidelidad, como dijimos. Esos fueron los primeros caminos de David, y en esos caminos de fidelidad, de comunión profunda con Dios, de dependencia de Dios, en esos primeros caminos anduvo Josafat. Y de la misma manera dice, versículo 4, buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Muy importante, la condición del siervo de Dios. El siervo de Dios conoce la palabra, es decir, anduvo en los mandamientos de Dios.
conocía la palabra y obedecía la palabra del Señor. Es decir, como siervo, como rey, Josafat estaba comprometido con la palabra de Dios, comprometido con la obediencia a la palabra de Dios. Así que este es el fruto, hermanos, que nosotros vemos reflejado en la vida de este rey, que nos dice la palabra de Dios, que nos cuenta cómo fue su vida cuando él comenzó a reinar en Judá. Dios confirmó su reino, confirmó su llamado, el llamado que tenía para él. Amados, yo creo que este pasaje nos enseña muy claramente, nos da luz, arroja luz a nuestro corazón acerca de cómo debe ser o cuál debe ser la conducta del siervo de Dios, o cómo debe ser nuestra conducta, mis amados, en el servicio a Dios. ¿Me sigue hasta aquí? Bendito el nombre de Jesús. Porque habíamos dicho algo que es una realidad, hermanos, que muchas veces nosotros nos conformamos con bastante menos en nuestra vida de servicio al Señor. Estamos contentos porque servimos, reconocemos el llamado, queremos que los demás reconozcan el llamado en nosotros, pero en general, en la iglesia de estos tiempos nos hemos conformado con mucho menos. Nos hemos conformado solamente con cumplir una tarea, con un servicio muchas veces centrado en nosotros mismos y no en el Señor. Sin embargo, no era esta la actitud del rey Josafat. No fue esta tampoco la actitud del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vemos su ministerio terrenal en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, Josafat se había preparado para gobernar. Sin embargo, su compromiso, desde que él comenzó a reinar, su compromiso con Dios era cada vez mayor. Esto lo leemos claramente en la palabra. Asimismo, el Señor Jesús no se conformó con 30 años de preparación. 30 años preparándose para servir al Señor Jesucristo. No se conformó con eso, sino que al comenzar su ministerio, o luego de comenzar su ministerio, hermanos, tuvo un compromiso espiritual cada vez mayor con la voluntad del Padre, hasta ir hacia la cruz, a pagar por nuestros pecados. Amén. Esta es la conducta del Señor Jesucristo como siervos. Y esto es palabra de Dios que nos arroja luz, hermanos, para nuestra vida de servicio a Dios. Nuestro llamado a la vida de servicio no es algo así nomás, algo que, bueno, llegó el tiempo, Dios me llamó. Es algo muy delicado. Es muy delicado que Dios, sí, ponga sus ojos sobre nosotros. Es muy delicado que el Espíritu Santo diga de nosotros, como dijo de Bernabé y Pablo: apartádmelos para la obra a la cual los he llamado. Es la voluntad de Dios, es la revelación de Dios. Y es la revelación de Dios hacia nuestro corazón, encomendando en nuestras manos algo que le pertenece a Él y a través de lo cual Él quiere ser glorificado, Él quiere ser reconocido. Esto es el servicio a Dios, mis amados. ¿Sí? Servir a Dios no se trata solamente de hacer lo que Dios nos manda hacer. Se trata, mis amados, de calidad de vida espiritual en el servicio. Calidad de vida espiritual en el servicio. Y para tener una adecuada calidad de vida espiritual en el servicio a Dios, nosotros necesitamos seguir los pasos de Josafat. ¿Sí? Necesitamos comenzar fortaleciendo nuestro territorio. Nos hemos preparado, llegó el tiempo de servir, amén. ¿Y qué hacemos de aquí en más? Comenzamos y debemos comenzar a fortalecer nuestro territorio. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro territorio? No ya la nación de Judá, no ya las naciones, las ciudades de fronteras, las ciudades de Efraín, sino que nuestro territorio implica fortalecer nuestro corazón, hermanos, para una vida de servicio eficaz delante de Dios. Fortalecer nuestro corazón, mis amados, como decíamos, y fortalecer aquellos lugares que ocupan la frontera de nuestro corazón. Aquellos lugares que pueden ser asaltados de improviso por el diablo. Aquellos lugares que pueden ser asaeteados con dardos de fuego, ¿sí? Aquellos lugares que están expuestos, que pertenecen, que están en vínculo con nuestro corazón, pero que están en la frontera y que están expuestos a cualquier ataque del diablo. ¿Cuáles son? No las ciudades de Efraín, sino las cosas que están en el límite, que pertenecen a nuestro ser y están en el límite, en la frontera de nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos. Necesitamos fortalecer nuestros pensamientos acorde a la palabra de Dios.
Fortalecer nuestros labios, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros actos, nuestros pasos. Esos son los lugares que están en el límite, en la frontera de nuestro corazón y que están completamente expuestos todos los días a que el enemigo lance sus dardos de fuego. Así que eso es lo que tenemos que fortalecer. Tenemos que revestirnos del poder de Dios, de la vida de Dios, al abrigo de su palabra, de la comunión con Cristo, para que nuestro corazón y todo lo que pertenece a nuestra vida sea fortalecido para la gloria de Dios y podamos servir en una calidad de vida espiritual agradable a los ojos de Dios. No es poca cosa que el Señor nos llame mis siervos, amados míos. Esto es muy importante. ¿Y cómo hacemos? Hermanos, necesitamos tomar la decisión, y este es un paso de fe. Necesitamos tomar la decisión de fortalecer nuestro corazón y todo lo que dijimos, nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pasos, nuestros actos. Y la primera decisión que tenemos que tomar es desvincularnos, ¿sí? Quitar de estos lugares todo lo que tenga que ver con la vieja vida, con la vida de la carne, los pensamientos de la carne, los actos de la carne. Todo lo que esté vinculado con el mundo, con el diablo, debe ser desechado de nuestro corazón y de la frontera de nuestro corazón. ¿Se entiende esto, hermanos? Amados, el servicio a Dios, según vemos en la palabra, el servicio a Dios no se trata solamente de lo que yo sé hacer o de lo que voy a hacer para Dios. El servicio a Dios se trata de compromiso con la vida espiritual. ¿Sí? El servicio a Dios no comienza con lo que yo hago para Dios, sino con lo que soy delante de Dios. Esto es importante. ¿Y cómo hacemos? ¿De qué manera nosotros podemos fortalecer nuestra vida, comenzar a profundizar nuestro vínculo con aquel que nos ha llamado a servirle? Hermanos, siguiendo los mismos pasos que el rey Josafat, ¿sí? Es decir, volver a los primeros caminos de David y andar en los mandamientos del Señor, tal como nos muestra la palabra. Jesús lo hizo. Jesús es nuestro mayor ejemplo, es nuestro mejor ejemplo. Él lo hizo en su vida de servicio. Hermanos, vamos a mirar Evangelio de Juan capítulo 8, cuando Él está hablando con los judíos y cuando está declarando la voluntad del Padre hacia los judíos que no creían en Él. Juan 8:28. Miremos la conducta de Jesús como siervo de Dios. Juan 8:28 le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se da cuenta? Esta es la conducta del siervo de Dios. Conocía a Jesús cabalmente. ¿Cuál era la voluntad? Él ya lo sabía. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Conocerán que yo soy Dios. Y que nada hago por mí mismo. ¿Qué significa esto? Dependencia de Dios. El siervo de Dios es aquel que depende, no toma decisiones por sí mismo, ninguna, ni la mínima decisión. No la toma. ¿Por qué? Porque no hay decisión en él. La decisión viene del Padre y la comunica a través de su Espíritu. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre lo que le agrada. Esta es la conducta del siervo de Dios, mis amados. ¿Se entiende? Era la conducta del rey Josafat. Y esto es lo que necesitamos nosotros para fortalecer nuestra vida de servicio, para mejorar, para ofrendarle al Señor una vida de calidad espiritual, por la cual el servicio que nosotros prestamos al Señor sea un servicio en el poder del Espíritu, un servicio en la plenitud de la palabra de Dios. ¿Sí? Dijo el apóstol Pablo, con demostración de palabra y de poder. ¿Dijo así? Amén. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, hermanos. ¿Sí? Así que necesitamos volver a los pasos del Señor Jesús.
O volver a los caminos, a los primeros caminos de David, tal como aquel rey Josafat, hermanos. Volver o profundizar nuestra vida de comunión, de adoración, de obediencia, de dependencia de Dios. Y también como el Señor Jesús y como el rey Josafat, andar en los mandamientos de Dios. Guardar, hermanos, la palabra, caminar en obediencia. ¿Sí? Esto es lo que va a traer fruto para gloria de Dios en nuestra vida de servicio. No es tanto lo que hacemos, es la calidad espiritual con la cual lo hacemos. ¿Se entiende, hermanos? Estamos acostumbrados a hacer mucho. Y yo no sé si hay que hacer mucho, mejor si hacemos mucho, pero lo importante es que lo que hagamos, mucho o poco, sea guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, nosotros tenemos ganas de pasar por esta experiencia, ¿amén? Nosotros queremos, como el rey Josafat, hacer las cosas bien. Nosotros queremos servir a Dios de corazón, servir a Dios en el poder del Espíritu. Queremos, como Jesús, proclamar y decir: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Amén? De verdad que lo anhelamos. Y entonces, ¿cómo hacemos para comenzar a transitar, a profundizar estos pasos? La palabra de Dios nos da la respuesta, mis amados. ¿Sabe? No es posible, hermanos, no es posible esta conducta, no es posible esta actitud como siervos si nosotros no nos reconocemos verdaderamente deudores delante de Dios. No es posible mejorar nuestra calidad de vida espiritual para el servicio que Dios requiere de nosotros si nosotros no nos consideramos deudores delante de Dios. Usted me dirá: escuche, yo no tengo ninguna deuda. Ya Cristo pagó por mí en la cruz. No hay ninguna deuda. Amén, no hay ninguna deuda. Claro, con respecto al pecado, Jesús pagó absolutamente todo. No tenemos ninguna deuda. Pero hay una deuda, hermanos, que afecta nuestra vida, nuestra calidad de vida espiritual todos los días, de la cual nos habla el libro de Romanos en el capítulo 8. ¿Usted se acuerda? Casi siempre lo tenemos presente. Romanos 8, versículo 12, cuando el apóstol está enseñando acerca del contraste entre el espíritu y la carne. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta que estamos en deuda? Hay un gran problema entre nosotros los cristianos y sobre todo los cristianos de este tiempo. No asumimos la deuda que tenemos con el Espíritu. Casi todos nosotros somos morosos. ¿Sí? Mis amados, no es posible profundizar en la vida espiritual, en calidad de vida, y ofrendar a nuestro Dios una calidad de vida acorde al llamado y al ministerio y al servicio que Él nos ha encomendado, si nosotros no nos reconocemos verdaderamente y sinceramente deudores al Espíritu. No es posible, mis amados, si nuestro corazón no se inclina definitivamente hacia la obra transformadora y santificadora del Espíritu Santo. No es posible. ¿Sí? No es posible un servicio en el Espíritu si nuestro corazón no reconoce esa deuda. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermanos, esta es una sentencia de la palabra de Dios. ¿O acaso pensamos que hay un cielo para carnales y un cielo... ¿Se imagina? ¿Se imagina un cielo? Aquí van a estar, dice el Señor, los cristianos carnales. Y aquí en el otro, primera clase, los cristianos espirituales. De ninguna manera.
Viene el Señor, tiene 2 nubes preparadas. ¿Se imagina la nube primera clase donde viene a buscar a los que están vestidos con vestiduras limpias, lino limpio, blanco, resplandeciente? Y en la otra nube, la clase turista, por decir así, se lleva a los que tienen manchas y arrugas. Hermanos, Dios no razona como razonamos nosotros. No hay forma de que el Dios Todopoderoso pueda consentir lo que nosotros solemos consentir con nuestra carne. Deudores somos al Espíritu Santo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Lo mismo dice Pablo en Gálatas. Si hay entre ustedes celos, disputas, discusiones, herejías, hechicerías o cosas semejantes a esta, les amonesto porque ustedes no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Moriréis. Si andan en la carne, morirán. Esto dice el Señor. Mis amados, y nosotros, como decimos, muchas veces nos hemos conformado con bastante menos. Nos parece que es lo mismo estar mal y servir al Señor que estar bien y servir al Señor. No es lo mismo. ¿Se da cuenta? Es muy importante, hermanos. No podemos servir a Dios con profundidad espiritual si no nos reconocemos sinceramente deudores al Espíritu Santo. Porque cuando nos reconocemos deudores al Espíritu de Dios, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu? Va a tomar nuestra vida y la va a guiar conforme a la voluntad de Dios. Porque el versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, entonces usted me dirá, bueno, entonces si yo no hago la voluntad de Dios, no soy hijo de Dios, porque entonces yo estoy haciendo mal las cosas. No, pero no se trata de eso. Eso viene después. El primer paso, hacia dónde nos quiere guiar el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios? ¿Cuál es el primer paso? La primera meta hacia donde nos quiere llevar, hacia donde nos quiere guiar el Espíritu de Dios. Y hermanos, en esto tenemos que tenerlo muy claro. Porque a veces hacemos cualquier cosa y decimos cualquier cosa y creemos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. Hermanos amados, si el Espíritu de Dios me guía, va a haber fruto de la guía del Espíritu en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el primer lugar hacia donde el Espíritu me guía es a Cristo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hacia dónde nos va a guiar el Espíritu? Primeramente, a Cristo. No debemos confundir esto. El Espíritu Santo ha venido para guiarnos a Cristo. Primeramente a Cristo. ¿Sí? Primeramente a Cristo. A todo lo que es Cristo, a todo lo que viene de Cristo, mis amados. Es decir, a la presencia de Cristo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hacia dónde me va a guiar? Hacia la presencia de Cristo. Hacia la palabra de Cristo. Quiere decir que la presencia se va a ver reflejada en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía hacia Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Entonces el Espíritu me va a guiar a la presencia de Cristo. De tal manera que, como hijo de Dios, cuando yo soy guiado, Cristo comienza a verse reflejado en mí. Amén. A veces tenemos grandes pensamientos con este versículo, ¿vio? Y porque los que son guiados, entonces quiere decir que... No, espere. El primer paso, la primera meta, el primer peldaño es Cristo. Hacia ahí busca guiarnos el Espíritu Santo, hacia la presencia de Cristo, hacia la palabra de Cristo, hermanos. Hacia la palabra de Cristo. Y ahí nos quiere guiar el Espíritu Santo. Hacia el amor de Cristo, amados míos. Para que el amor de Cristo se vea reflejado en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hacia dónde?
Me guía el Espíritu como hijo de Dios hacia Cristo, hacia su presencia, hacia su palabra, hacia su amor, hacia el carácter de Cristo. ¿Vio? Hacia el carácter de Cristo. Hermanos, ¿sabe por qué hay tantos problemas en las iglesias de hoy? Celos, discusiones, contiendas, todo lo que habla Gálatas. ¿Por qué es tan difícil que nos soportemos? Porque tenemos iglesias llenas de cristianos sabios en su propia opinión, pero tenemos iglesias escasas en deudores al Espíritu. ¿Se entiende? Hay muchos sabios en su propia opinión y muy pocos deudores al Espíritu. Eso es lo que sucede. Porque si somos deudores al Espíritu, sabemos que la carne es muerte y que únicamente el Espíritu es el que da vida. Y únicamente el Espíritu es el que ha venido a ser fuego consumidor de las obras de la carne en mi vida. Y esto, hermanos, es una decisión. La decisión del rey Josafat, la decisión del Señor Jesucristo como siervo. ¿Hacia dónde me va a guiar el Espíritu? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hacia dónde? Primeramente hacia Cristo. No hay ningún otro lugar hacia donde el Espíritu quiera llevarme que no sea Cristo. Su presencia, su palabra, su amor, su carácter. Para que todo esto esté reflejado en mí y Cristo sea glorificado en mi vida de servicio. No puede ser de otra manera. Pero necesitamos realmente, hermanos, reconocer la deuda con el Espíritu Santo. Reconocer la deuda. Cuando estamos en deuda, ¿qué hacemos? Si nos estamos comprometidos, tenemos que pagar todos los meses, cada semana, cada 15, tenemos que, sí, tomamos la decisión. Hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu de Dios. Esto es muy importante, mis amados. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sinceramente deudores al Espíritu? No levante la mano, no. Pero hoy estamos frente a esta mesa. ¿Sí? Y esta mesa nos habla, esta mesa que el Señor Jesús preside nos habla de su sacrificio, del dolor físico y espiritual que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Nos lleva a esta mesa directamente hacia la resurrección. Nos lleva a la exaltación de Cristo y al cumplimiento de la promesa. Cuando el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, vendré hacia ustedes y vendré con el Espíritu Santo. Él me glorificará. Amados, el Espíritu ha sido enviado para glorificar a Cristo en la iglesia, en nosotros. De manera que no perdamos absolutamente nada de lo que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros, incluida nuestra vida de servicio. Amados, si no nos reconocemos ciertamente deudores al Espíritu, es muy difícil que podamos caminar por los primeros caminos de David. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne va a chocar. Es muy difícil que podamos estar sujetos a la palabra de Dios. Es muy difícil que podamos servir en esas condiciones con un ministerio eficaz, con dones eficaces que glorifiquen el nombre del Señor. El Señor nos ayude, mis amados, tal como nos muestra la palabra respecto al rey Josafat, tal como nos muestra la palabra respecto del Señor Jesús, a andar en los caminos, en los primeros caminos de David y a guardar los mandamientos del Señor. Y nos ayude el Señor a partir de este día a reconocer que somos deudores al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie, vamos a orar, mis amados. Y nos preparamos para la Santa Cena. Gloria a Jesús. Padre, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por este tiempo en el cual hemos podido escudriñar tu palabra. Señor, gracias por tu palabra en nuestro corazón. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Dios mío, que nos enseñes, oh Dios, a caminar conforme, oh
seguimos, Señor, las pisadas del Maestro. Señor, en el nombre de Jesús. Dijiste tú allí, Señor, cuando se aproximaba el tiempo de tu ministerio, Señor, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oh Dios, dice la palabra que tú estuviste con Josafat, porque él anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y porque anduvo guardando los mandamientos. Señor, tú nos muestras en Cristo y en este Rey de Judá, Señor, una calidad de vida espiritual, una calidad de vida de excelencia con la cual estos siervos te han servido de todo corazón, comprometidos con la vida espiritual y comprometidos con la voluntad de Dios. Señor, de la misma manera nosotros anhelamos y deseamos servirte, pero Padre, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, porque no es posible si sinceramente no nos reconocemos deudores al Espíritu Santo. Señor, necesitamos, Dios, necesitamos definitivamente, Señor, reconocer que somos deudores al Espíritu e inclinarnos definitivamente a la obra transformadora y santificadora de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Saber que si somos hijos de Dios, seremos guiados por tu Espíritu, pero tu Espíritu nos va a guiar a tu presencia, Señor Jesús. Es el primer paso, el primer peldaño, tu presencia, tu palabra, tu amor, tu carácter. Señor, concédenos compromiso de calidad de vida espiritual para servirte, Señor, como a ti te agrada, para que tu nombre sea engrandecido y glorificado a través de lo mucho o de lo poco que podamos hacer para ti, pero que sea lo que tú nos has encomendado, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, bendigas, Señor, este tiempo en el cual hemos de participar juntos, celebrando y recordando estos emblemas que nos hablan de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, bendice este tiempo. Queremos estar a cuentas contigo, Señor, haz que podamos participar dignamente. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda autosuficiencia, Señor. Quita toda sabiduría de mí. Oh, Señor, no permitas que seas sabio, que seamos sabios en nuestra propia opinión. Concédenos reconocernos ante todo deudores al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, mi hermano. Vamos a preparar para participar juntos de la Santa Cena. Amén.